Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hocus Pocus. ¿Qué tal? Bien, yo bien. Ellos no sé, pero yo bien al menos. Estamos aquí con Itu, como siempre, nuestro invitado especial. ¿Algún día? Especial tampoco diría, porque acostumbro, pero sí. Es brutal porque en realidad algún día no estarás tú, vendrá otro invitado y la gente dirá, ¿dónde está Itu? Y será un bajón el podcast. Será un bajón Yo totalmente. soy el que hypea esto. ¿Tú de qué crees que vamos a hablar hoy? ¿Y tú? A ver, yo si quieres te digo lo que creo o si quieres te digo lo que vamos a hablar. Porque yo ya lo sé. Hoy vamos a hablar de un tema que yo llevo queriendo hablar de ello desde que empezamos el podcast. De hecho, yo creo que el podcast se hizo un poco por hablar de este tema. Tal cual, que es extraterrestre. Efectivamente. Ni más ni menos. ¿Te hace ilusión? Tampoco sé mucho, o sea, sé algunas cosillas, algo me he estudiado, algo me he mirado, pero creo que es tu tema más que el mío. No te diré que tampoco es mi tema, pero es verdad que sí que me ha interesado mucho saber, pero no es como una cosa de la que ya sepa. Entonces, hemos estado investigando un poquito y en el día de hoy vamos a hablar de la historia, de cómo ha ido evolucionando los avistamientos de ovnis, la figura de los marcianos, Vale. y cómo creo que nos tomamos a día de hoy el tema de los marcianos, extraterrestres y demás. Yo te quería preguntar una cosa, que no sé si tú has visto el típico mapa de avistamientos de ovnis, como del mundo global, No. que es súper gracioso porque es como que ilumina una bombillita en el mapa según dónde ha habido un avistamiento, un supuesto avistamiento. Es como todo el mundo, hay como luces espontáneas y Estados Unidos es como un megafoco de... Eso es súper interesante porque realmente en Estados Unidos hay muchísimos avistamientos. ¿Dónde más hay? Pero también es donde más gente hay predispuesta a verlo. Hablaremos de por qué creo que pasa eso en Estados Unidos. No es que ellos tengan preferencia por Estados Unidos, por visitar Estados Unidos, sino que es verdad que la población estadounidense... La población estadounidense está muy predispuesta a verlos. Claro que sí, Y hay de que hecho, hypeado. Esto creo que puede tener una vinculación a la historia de Estados Unidos. Y es que si habéis escuchado el podcast anterior, sabréis que Estados Unidos fue, si no la potencia ganadora de la carrera espacial, vale. desde luego top 1. Sí, a ver, si no fue la potencia ganadora de la Exacto, carrera espacial. O sea, la perdón ganó, por corregirte, pero pero ese dato me lo sé. Claro. Era para ver si habéis estado atento Para al ver si podcast estás atento al anterior. podcast anterior, que lo grabé yo también. Te cuento que ha habido avistamientos o se ha hablado de ovnis durante muchísimos años, ¿vale? Pero el primer avistamiento y la razón por la que llamamos platillos volantes a las naves de los ovnis, Sí, a los UFOs. a los UFOs, es porque un señor llamado Kenneth Arnold, en 1947, él era piloto y estaba pues pilotando su avión por una zona de Washington, Vale. en lo que 9 ovnis no identificados que tenían forma de un plato, digamos, un plato Clásico. boca arriba, un plato boca abajo. Entonces, O sea, claro, sin cupulita clásica. no, sin cupulita. Él había visto como platillos literalmente. Right here, we've seen something. I've seen something. Hundreds of pilots have seen something in the skies. We have dutifully reported these things. And we have to have 15 million witnesses before anybody's going to look into the problem seriously. 9 en formación que de hecho daban saltitos como cuando tiras una piedra. Y eso, pero por el cielo. Claro, por el cielo. Mientras él pilotaba, vio una formación de 9 platillos volantes. Los llamó platillos volantes por su forma y por cómo saltaban como si fuesen platos en el agua. Río, sí. Claro, piedras en un río. Y de ahí nace, porque digamos que ese es el primer avistamiento y es la razón por la que llaman platillos volantes. Y pasó en Estados Unidos. Pues no tenía idea, Y la después, la primera foto también es en Estados Unidos, en Orlando. Y esta imagen os resultará súper familiar, ¿vale? Un granjero en Oregón vio un ovni y le sacó una foto. Y es la primera fotografía de un ovni que hay en la historia. Casualmente en el típico granjero de Estados Unidos. También te digo, esta si imagen... no había fotos... Bueno, claro, ¿qué año es más o menos? ¿O no? En el 50, 1950. En el 50 ya había hype de extraterrestres. O sea, ya se había inventado la historia del granero, porque a lo mejor la historia del granero clásica se inventa a partir de esta foto. Claro, es que yo creo que la historia se inventa a partir de esta foto. ¿Por qué? Porque a partir de los años 50 fueron, digamos, el momento más prolífico de los ovnis, de los avistamientos, de las personas que habían sacado fotografías, vídeos y demás. ¿Y por qué dirás? ¿Por qué 1950? ¿Qué pasa en los años 50?
La carrera espacial. Claro. He tenido un poco de miedo de decirlo, en plan de, pero mismo estoy siendo muy inculto y era antes y no me da cuenta. No. La Guerra Fría, la carrera espacial y los avances tecnológicos fue lo que hizo que cada vez la gente los viera por todos lados. Claro, porque la gente estaba muy interesada de lo que pasaba fuera de la Tierra. El tema es que si tú ves objetos voladores no identificados, que de hecho, sabes que en la Segunda Guerra Mundial, justo después de la Segunda Guerra Mundial, años 50, finales de los 40... Es verdad que la gente pensaba que los platillos volantes que se estaba diciendo que había por todo Estados Unidos, que eran de los nazis, que se habían recompuesto, estaban inventando cosas, porque tú sabes que los nazis hubo un montón de avances tecnológicos. De hecho, la clonación, el mayor clonación fue por los nazis. Pues hasta el punto de que incluso Estados Unidos llegó a planteárselo como una amenaza a nivel nacional, de que pensaba que se estaban agrupando tropas o habiendo movimientos militares ocultos de todas las noticias de avistamientos ovnis que había, que pensaban de verdad que eran los nazis. La peña muy hypeada, casi que hizo temblar un país. Claro, pero al final, en realidad, es una psicosis bastante colectiva, yo creo, lo que sucede. Esto de la psicosis colectiva, vamos a dejarlo para un pelín más adelante, porque creo que te lo vas a entender mejor si yo te digo que hay pinturas rupestres de un hombre llamado Tuk, ¿vale? Si buscáis las pinturas rupestres de Tuk, que lo voy a poner por aquí, se dice que son pinturas rupestres que representan extraterrestres, que son alienígenas de 3 patas. Y son las primeras pinturas rupestres, o digamos, los primeros documentos que hay de seres que no se pueden explicar. Y después, más adelante, varias civilizaciones han hablado de objetos no identificados y te voy a contar cómo ha evolucionado la figura de los ovnis, porque es verdad que tanto los alienígenas como los ovnis han cambiado de forma según el imaginario colectivo. Sí. Pirámides, buen tema, ¿eh? En Egipto se habló... Muy buen tema. Se habló, pero se sospecha que son falsos los escritos que hay. Pero es verdad que hay unos escritos de Tulum, si no me equivoco, si no lo corregiré en vídeo, en los que se habla de unos seres de fuego que surcan los cielos, que no tienen cabeza. O sea, como que se podría estar hablando del ovni visto desde abajo con los propulsores. Sí, pensás que eso es como el ente entero, como el ser vivo en vez de una nave. Claro, ellos pensaban que eran como bichos. Claro. Pero no eran una nave. Pero porque no existían las naves en Egipto. Claro. Pues eso, en Egipto lo veían como seres de fuego, sin cabeza, como muy místico todos, ¿no? Y no había explicación de por qué estaban en el cielo. Vale. Después, los romanos hablaban de barcos brillantes fantasmas que había surcando los cielos. Hostias. Que se vieron en batallas y que hay escritos donde hablan de esos barcos que aparecieron. Claro, cada uno lo ve un poco como... Sí, claro. Hay un poco de las batallas, se quema un campo de opio entero y la gente está... Bueno, claro, es que las batallas estas romanas, a saber qué pasaba en esas batallas. Hay un incendiar una ciudad con un campo de opio... No, claro, y que cómo estarían los soldados romanos ahí andando durante meses, no sé qué. Pues sí, yo entiendo que podrían estar un poco sugestionados. Pero bueno, no venimos aquí a juzgar a los romanos, venimos aquí a hablar de cómo han evolucionado. Y es muy curioso ver cómo pasamos de animales desconocidos de fuego a barcos brillantes fantasmas. A medida que van pasando los años, pues eso, las cosas van evolucionando y digamos que llegamos a los 50, que es la época dorada de los ovnis. Sí. ¿Vale? En España, ¿eh? En España también, pero además es que se junta todo con que la cultura popular se enamora de los ovnis. Sale Mars Attack, que no sé si la habéis visto. Sale Star Wars. Sale Alien en los 90. Y de hecho esto llega... Claro, Star Trek también. Esto llega a influir en cómo nosotros vemos a los extraterrestres. ¿Por qué? Porque al principio los llamamos selenitas, es decir, habitantes de la luna, porque ¿qué es lo que nos importaba al principio? La luna. Tiene sentido. Después pasamos a llamarlo marcianos, porque nosotros empezamos a obsesionarnos con la vida en Marte, ¿no? Y finalmente ya los llamamos aliens. Antes, el término alien se acuñaba más a personas extranjeras. ¿En serio? Exacto. Qué cosa más rara. Llamábamos alien a alguien de fuera, y finalmente acabamos ya con extraterrestres. Por eso en los 50 los rusos eran aliens. Para nosotros los rusos eran aliens. Es que, de hecho, al principio la gente se imaginaba un extraterrestre como un señor rubio de 1,90 m, de ojos azules. ¿Por qué? Pues en España, por ejemplo, porque era completamente distinto. Rubio.
Claro, era completamente distinto a lo que nosotros éramos señores, pues morochos, bajitos. Torrente. Claro, éramos torrente. Y de repente veíamos un señor alemán que hablaba encima en un idioma que no nos sonaba nada. Encima era alemán. Claro. Y nosotros, para esta gente, ¿de dónde viene? De la luna, debe venir. Y no, en realidad venía pues ni siquiera de otro continente, o sea, ridículo. De 2 pasos al lado. Literalmente. Entonces, también habla mucho de cómo nuestra mente se va abriendo, ¿no? Cómo nosotros pasamos de pensar que hay vida en la luna a pensar que hay vida en algún lado ya. Pasamos de imaginarnos alemanes a imaginarnos señores verdes, bajitos, de cabezones, que también son malos. Hay un punto también, ET, en todo esto. ET. Todo este tramo temporal llega ET. Exacto. Que no es un boom. Exacto. Pues en Mars Attack también son así, son figuros verdes y siempre con esta idea de invasor, pero llegado ya un Star Wars y demás, empezamos a ver otro tipo de alienígenas que podrían tener formas muy raras y que no son siempre el mismo hombrecillo gris. Y cuando llega alguien, pasa una cosa, que es que ya no solo es el invasor, estos señores que en realidad son muy humanoides, empezamos a imaginarnos bichos, monstruos, ¿sabes? El xenomorfo, sí, al final, es un bicho muy feo. Sí, es una fusión rara entre araña rara con humanoide con la cabeza. Se va afeando la figura del extraterrestre, es muy gracioso, pasa de ser un señor rubio o una chica rubia a ser ese bicho feo, baboso, del que sale de tu tripa. Claro, o sea, empezamos ya a demonizarlos un montón. Y es muy gracioso ver cómo la ciencia ha conseguido que nosotros ya nos imaginemos, la ciencia y la cultura popular, nosotros ya nos imaginamos a los extraterrestres como, pues, desde una ameba, podría ser un extraterrestre, hasta un ser gigante, enorme, que respira por las uñas. No era como que en Marte había hace bastante tiempo, como se había descubierto como una bacteria viva y era como un gusanito azul pequeñito. Claro, pues eso cuenta como extraterrestre. Claro, es fuera de la Tierra, extraterrestre. Exacto. Y ya toda la ciencia ficción que hay encima a día de hoy, con un Rick y Morty, Futurama y todo eso, o sea, es que ya nos imaginamos un extraterrestre, podría ser cualquier cosa. Y es muy interesante ver cómo ha evolucionado esa figura, en realidad, gracias a cines, series, pelis y demás, que es lo que ha abierto nuestra mente completamente. ¿Con quién un extraterrestre puede ser cualquier cosa? ¿Estás refiriendo a que puede que estén entre nosotros? Como ultimísima pregunta, ¿vale? ¿Cómo crees que sería un extraterrestre para ti? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Parecido a...? Es que esas preguntas es muy trampa. Porque... o sea, cuando yo te digo extraterrestre, alien, lo que sea, ¿cómo te lo imaginas? ¿Te imaginas el del Pato Lucas? Me encantaría, que la primera reacción sea... Me encantaría. A nivel... ¿Te imaginas los de Alien 51? ¿Te imaginas? ¿Cómo te los imaginas? No lo sé. Me los imagino como mitad xenomorfos, mitad los de South Park. Yo me los imagino muy parecidos al típico hombrecillo gris. Es que los de South Park son hombrecillo gris, pero muy graciosos, muy estirados para arriba. Y como recomendación, ¿vale? Entre películas y demás, quiero recomendar una serie que está súper chula, que es El problema de los 3 cuerpos. Para mí, top series de Netflix. Pues te la recomiendo, me la devoré. Me encantó y estoy esperando a que salga otra temporada porque para mí es de las mejores series de ciencia ficción que ha habido hasta la fecha. Me parece súper infravalorada, nadie habla de ella y es buenísima y de verdad plantea el tema de los marcianos extraterrestres o lo que sea, súper chulo. Así que nada, por hoy hemos acabado. Tú dirás, tú eres la jefa, tú mandas. Por hoy hemos acabado. Despedimos por hoy Estación del Cast, despedimos por hoy Hocus Pocus también. En el próximo capítulo de Hocus Pocus vamos a hablar de Nostradamus. Voy a contar la historia de Nostradamus y voy a contar algunas predicciones que se han cumplido, algunas que se deberían cumplir este año o próximamente, y vamos a hablar sobre este personaje y su vida porque es súper interesante, te va a encantar, ¿vale? Eso espero, hay nivel. Y bueno, pues a partir de ahora espero que haya más calidad en los podcasts. Recomiendo un montón ver los podcasts de mi compañero porque van a mejor todos, lo comentamos en clase. El de Ponte en otras mentes. Vale. Mi favorito es el de Ponte en otras mentes, sí me lo he visto. Te he ido a pillar y sí te lo has visto. Bien. Si os aburrís, siempre podéis escuchar podcasts anteriores y dentro de poco pues tendremos más episodios para que podáis disfrutarlos, así que nada. Yo voy a tirar un dato que es Seguria un especial. ¡Anda! Lo tiro. Seguria un especial. ¿Sobre qué? Dame una palabra. Quizá no estoy yo. Es verdad. Tengo una invitada especial dentro de poco. No voy a decir nada. Es que te has acordado más antes que tú. Pero yo no quería decir nada todavía. Así que nada.
Un saludito a todos y nos vemos otro día. Efectivamente. Chao, chao. Chao, chao.